decía, esta es mi meta, quiero trabajar en aviación, quiero volar aviones y dije, si hago algo diferente, no lo voy a lograr. Entonces, siempre teniendo esa luz al final del túnel, allá es donde quiero llegar, de paso en paso. Es una misión suborbital que solamente va a durar minutos, en la cual te lanzan un cohete con una cápsula en la parte de arriba con 6 personas. Llegamos a los 100 kilómetros a la línea de Kármán, que es internacionalmente reconocida, como ya estás fuera en el espacio y te reconocen como un astronauta. La manera de yo saber cuando una persona está lista para volar es si mi yo interior dice, ok, le puedes mandar a alguien de tu familia con este piloto. Ahí es cuando sabes que alguien está listo. Dicen que todo es posible si lo haces con esfuerzo, con sacrificio, si te mantienes centrado en la meta, si lo haces de la manera correcta, siempre por el camino derecho, como se dice, y lo haces con humildad y con mucha perseverancia, todo es posible. Hola, ¿cómo están? Como siempre, gracias por su apoyo. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. El invitado de hoy nació en el Ecuador, cruzó fronteras, dominó los cielos, entrenó a otros pilotos y en el 2026 cruzará algo que muy pocos humanos han cruzado, la frontera del espacio. Él es el capitán Juan Fernando Salinas. Bienvenido, Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola Carolina, buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación. ¿En qué lugar del mundo te encuentras? En este momento me encuentro en Quito, Ecuador. Siempre me gusta empezar un poco por la infancia de mis invitados porque Ujú. dicen que lo que sueñas ser de niño es lo que en el fondo siempre estuviste destinado a ser. No sé si estás de acuerdo conmigo. Aunque bueno, muy pocas veces esos sueños logran cumplirse. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Nací en la ciudad de Ambato, pero a los pocos días de nacido me llevaron a vivir en la ciudad de Ancón, en la provincia de Santa Elena, por el trabajo de mi papá. Entonces viví ahí hasta los 5 años y de ahí volvimos para Ambato. En Ambato prácticamente, bueno, ahí estudié el jardín de infantes, como se conoce, estudié la escuela primaria en el colegio, en la escuela Liceo Juan Montalvo y posteriormente los 2 primeros cursos de colegio en el Colegio Bolívar. Eventualmente de vuelta por el trabajo de mi papá nos mudamos para Quito y en Quito estudié en la secundaria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces es ahí donde comenzó a nacer bastante el amor por la aviación, aparte que también tuve mucho la influencia de familiares que estaban en la Fuerza Aérea y también eran pilotos, entonces tuve mucha influencia de eso y por eso ya dije, no, esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. ¿Piensas que hubo algún momento difícil, tal vez en tu niñez, que hoy sientas que te entrenó emocionalmente para lo que haces? Bueno, creo que como en todas las historias de todas las personas, siempre tenemos momentos agradables, momentos alegres y también momentos difíciles, ¿no? Entonces pienso que también el hecho de haberme expuesto a la vida militar en la secundaria de la Fuerza Aérea, pues es algo que me formó bastante carácter, disciplina, trabajo fuerte. Entonces, sí, pienso que eso fue un buen cimiento para poder continuar con la carrera. Y bueno, eventualmente, claro, mi sueño era ser piloto y quería aprender inglés, entonces la meta era venir a Estados Unidos, irme a Estados Unidos un año para aprender el idioma y terminé quedándome el resto de mi vida. Claro, justo allá iba, sé que en algún momento de tu vida vienes a Estados Unidos, ¿no? Pero en ese momento, ¿ya habías tenido tu primer contacto real con un avión o fue después? Ya había tenido contacto con aviones justamente cuando estaba en la Fuerza Aérea, pero todavía no había, digamos, estudiado algo formalmente, ¿no? Entonces, cuando fui para los Estados Unidos, la primera ciudad donde viví fue en Nueva York. Estuve ahí cerca de 4 años cuando fui a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. Comencé a trabajar en el aeropuerto de La Guardia, en trabajos de entry level, comencé a trabajar en limpieza en el aeropuerto, pero era feliz porque estaba cerca de los aviones. De pronto ya pasé luego a seguridad, pasé a trabajar con la aerolínea, a hacer customer service, a trabajar en operaciones de rampa. Entonces, poco a poco ya fui teniendo más acceso y sí, de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, muy feliz. También el hecho de haber estado ahí trabajando en la guardia, tuve la experiencia un poquito no agradable de pasar los actos terroristas de septiembre 11 en el 2001. Estuve justo trabajando ahí en el aeropuerto, entonces fue un shock bastante grande para mí. Una vez que pasó esto, decidí regresar al Ecuador. Un par de años estuve por acá, comencé a trabajar en una empresa exportadora de flores.
y a la vez ya comencé a estudiar aviación comercial. Estuve acá en Quito alrededor de 2 años y una vez culminado, tenía ya mis documentos legales de los Estados Unidos. Entonces, ahí dije, bueno, ya tenía 23, 24 años, dije, bueno, es hora de embarcarme en algo más. Y me puse a buscar carreras de ingeniería afines a la aviación y salió algo, ingeniería aeroespacial. Ah, esto está bonito. Apliqué, me aceptaron y me regresé a Daytona Beach a estudiar en Embry-Riddle Aeronautical University la carrera de ingeniería aeroespacial. Dejar el Ecuador nuevamente sí fue bastante triste porque me sentí otra vez que, ok, voy otra vez a comenzar desde cero, pero ya tenía experiencia, ya sabía lo que era la vida en los Estados Unidos. Ya sabías. Entonces, regresé y ahí sí ya directo a estudiar la ingeniería, a quemarme las pestañas los siguientes 4 años. Dando gracias a Dios, todo fue súper bien, me gradué y se me abrieron puertas para ir a trabajar en diferentes empresas, en temas de ingeniería. Terminé mi carrera de piloto comercial y los próximos 10 años trabajé en varias empresas que construyen aviones en los Estados Unidos, haciendo ingeniería y haciendo pruebas de vuelo. ¿Dormiste alguna vez con esta duda de que si estabas tomando la decisión correcta? Muchas veces sí, porque te puedo decir que no siempre tuve la persona que me guíe. Yo fui el primero de mi familia a emigrar a los Estados Unidos, entonces prácticamente estuve solo los primeros años y parte de esa filosofía de vida que yo cuando ya fui un profesional, yo he dado charlas motivacionales acá en el Ecuador, en escuelas de vuelo, en universidades, donde yo motivo a la gente y me he hecho disponible como un mentor para decir, mira, esta fue mi vida, eh, ¿qué quieres hacer? Ok, te recomiendo que hagas esto para ahorrarles todos los errores y cosas que yo cometí por no saber, ¿no? Entonces, sí, sí, para contestar tu pregunta, claro, muchas veces me acosté con miedo de saber, ok, ¿qué va a pasar? Lo voy a lograr, pero creo que siempre tuve la fe y la fe en Dios primeramente y después la constancia y saber que quería trabajar duro por mis metas y me mantuve constante, siempre por el camino recto, trabajando, perseverando y se logran las cosas. ¿Cuál fue tu momento más duro como inmigrante? Mi momento más duro como inmigrante fue, bueno, cuando recién llegué para Nueva York. Tú sabes, Nueva York es una ciudad muy dura, sin, eh, para el recién llegado, el no saber Yo el idioma, el estar solo. Entonces, sí, fueron momentos duros de esos justamente, no saber el idioma, estar solo y no tener una guía. Pensaría que esos fueron los momentos más duros. Hubieron muchas ocasiones en las que, claro, estaba muy joven, tenía 18, 19 años, no tenía experiencia y muy fácil que tal vez uno pueda, como se dice la palabra, descarriarse o irse por el camino incorrecto, pero gracias a Dios, como te dije, siempre mantuve la fe que decía, esta es mi meta, quiero trabajar en aviación, quiero volar aviones y dije, si hago algo diferente, no lo voy a lograr. Entonces, siempre teniendo esa luz al final del túnel, allá es donde quiero llegar, sí. de paso en paso. ¿Qué se siente la primera vez que despega un avión bajo tu control? Es espectacular, es igual como cuando manejas un carro por primera vez tú solo, ¿no? Sientes esa libertad, sientes esa adrenalina, sientes el, el, el hecho de haber logrado algo que quisiste por mucho tiempo. Entonces, sí, sí, fue una satisfacción muy grande el haberlo hecho y comenzar una carrera muy exitosa de ahí en adelante. Y en todos estos años de entrenamiento muy difícil, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Pensar en rendirme no, pero sí hubieron momentos de debilidad donde, claro, decía, mira, habían obstáculos como en todo, a veces no veía la luz al final del túnel y qué está pasando y por qué Dios me pones estas pruebas, pero así rendirme como que dije, no, tengo que seguir, o sea, y sí, no, hubieron sus altos, sus bajos, pero no me rendí. ¿Cómo pasaste de ser piloto a ingeniero aeroespacial? ¿Qué te lleva a dar este salto? Fue la carrera en la que me formé hace varios años y cuando comencé a trabajar con empresas de aviación comercial, pues trabajé en el área de ingeniería, diseñando partes de aviones, diseñando componentes, haciéndoles pruebas. Entonces fue una carrera bastante satisfactoria, bastante exitosa. Una de esas empresas me mandó a vivir 4 años en el Asia, en donde fui embajador de esa empresa para poder ayudar a los clientes que tenía esta empresa en Taiwán, Singapur, Japón, entre otros países. Entonces eso también me ayudó bastante. Abrió mucho mi mente y me dio varias oportunidades de conocer
un mundo, que hay un mundo más afuera, no solo de Ecuador y Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Entonces, pasaron los años y hice ya todo lo que quería hacer en el mundo corporativo y dije, bueno, ¿ahora qué? Eh, Decidí salir del mundo corporativo y emprender por mí mismo, entonces compré un avión acrobático y comencé a volar la acrobacia aérea y en ese trayecto se dio la oportunidad de trabajar con gente afín a la NASA, gente que hace campamentos de verano para niños en la NASA y también la oportunidad de volar acrobacias con aspirantes astronautas. Entonces, por ahí, por ese lado, ya comenzó a abrirse las oportunidades en la rama espacial. Increíble. Ahora, porfa, corrígeme si digo algo mal. Tú realizas acrobacias aéreas en el Extra 300, ¿no? Que sabemos que es un avión de alto rendimiento donde el cuerpo soporta estas fuerzas G extremas. Para quienes nos están escuchando, las fuerzas G es la presión, ¿no? Me imagino que siente el cuerpo cuando aceleras o giras a gran velocidad. Pero, Juan Fernando, ¿qué se siente? ¿Qué siente realmente tu cuerpo? ¿Y cómo haces para mantener este control físico, mental y a la vez seguir ahí volando? Sí, y sí, bueno, sí, la descripción del avión la diste perfecta, todo lo hiciste muy bien. El, la, Uno se construye tolerancia, es práctica, es el salir a volar y no es que el primer día que salí a volar le metí 9 fuerzas G, no, sino fui poco a poco construyendo tolerancia, una, dos, tres, cuatro, cinco, y tu cuerpo se acostumbra. A la vez también tienes que tratar de estar en un buen estado físico. No digo, no hablo del tema de ser un físico-culturista tampoco, pero alimentarte bien, llevar una vida saludable, hacer ejercicio constante y mantenerte también constante en los vuelos. Y en cuanto a la parte mental, ¿cómo te preparaste? Bueno, eso sí también juega una parte muy importante. Siempre ha sido, creo que como todo buen piloto, siempre cuando tú vas a volar, dejas los problemas del estrés, la depresión, las cosas que pueden estar pasando en ese momento, los dejas en tierra, vas y cumples tu misión, tu vuelo y regresas y te conectas con tierra otra vez. Entonces es muy importante estar bastante tranquilo, sereno, y olvidarte de cualquier problema que esté sucediendo en tierra. Y tal vez practicas algo para poder controlar este pánico, es decir, tal vez meditación, haces algo extra. Te podría decir que no lo he hecho, simplemente ha sido algo que con el pasar de los años, como ya lo he hecho mucho, no solamente hablando de la acrobacia aérea, sino el tema de Ah, ok. volar, ya estoy acostumbrado. Entonces no lo he hecho realmente, pero a veces sí hay momentos en que puede estar tranquilo uno, el día puede estar espectacular, todo bien, pero a veces tu yo interno te dice, ¿sabes qué? No vueles. Hazle caso siempre a ese sexto sentido, que más ustedes las mujeres lo tienen. Eh, no, y sí, he cancelado misiones a veces pasando eso, porque eso nosotros como pilotos siempre decimos, sí, mira, todo puede estar perfecto, pues si tu yo interior te dice no vueles. Y me ha pasado sí algunas veces en las que no he volado simplemente porque el sentido que no debía volar. Siempre hacerle caso a la intuición. No sé qué pudo haber pasado si hubiera volado, obviamente, ¿no? Pero ya te digo, si tu yo interior te dice no vueles, hazle caso. ¿Qué es más fuerte para Ujú. ti, el miedo o la disciplina? Para mí yo pienso que es más fuerte el miedo. La disciplina es algo que sí he aprendido a manejarlo a través de los años y por el hecho de haber también recibido una formación militar a temprana edad, pero el miedo sí es algo a veces que uno no se puede controlar. Pueden haber varias circunstancias que te pueden hacer dar miedo en una acrobacia, como te puede dar miedo de ver una película de terror, como te puede dar miedo a las alturas, es algo que no tienes control. La disciplina pienso que es algo que uno sí tiene control. Entonces, por eso pensaría que el miedo es más fuerte. Cuéntanos el día exacto, Juan Fernando, en el que te dicen vas al espacio con Blue Origin. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue el día? Esto sí, esto se dio más o menos a finales de julio, después de haber hecho un proceso de selección un poquito exhaustivo. Y bueno, cuando me enteré, sí, quedé en shock. Es algo que uno no espera porque es como, digamos, ganarte la lotería o algo así, ¿no? Es algo que es un privilegio, no es para todos. Entonces, algo que se dio y inicialmente las primeras semanas lo mantuve en secreto, lo mantuve solo para mí. ¿Qué hago? Pasó mi cumpleaños en agosto y ese día le conté a mi familia y eventualmente ya se fue disipando un poquito la noticia y fue mi misma familia la que me sugirió, dijo, ¿por qué no haces esto
amplificas la noticia en el Ecuador, dejas saber en el Ecuador lo que estás haciendo, porque eres el primer ecuatoriano que estaría yendo al espacio. Entonces, se decidió hacer eso y bueno, aquí estamos. Unos meses más adelante ya se ha disipado bastante la noticia y ya en algunas partes ya me conocen. Increíble, pero más allá de la suerte, porque mencionaste es como sacarse la lotería, más que eso, también pienso que se fijaron muchísimo en toda la preparación que tuviste durante tantos años. Sí, correcto. Jugó un papel muy importante el tema de la preparación, de lo que he hecho, de mi carrera, afín a la aviación, al espacio, y jugó también un papel muy importante el tema de ser el primero de un país, el primero de una región de Sudamérica. Bueno, en Sudamérica sería el segundo, porque Brasil ya fue al espacio, pero ningún otro país más. Entonces eso les gustó esa historia y dijeron que también estaban contentos de ayudarme a amplificar esa historia con el país llegado su momento. Maravilloso. Ahora, ¿qué es más difícil, volar un avión o prepararte para salir de la Tierra? Yo creo que todo depende de la misión, depende cómo lo veas, depende de lo que vayas a hacer. En mi caso, sí, he tenido muchas misiones con aviones que prácticamente me siento casi en una zona de confort cuando se trata de volar aeronaves que ya las he volado mucho, ¿no? Siempre el volar una aeronave nueva siempre puede también significar un reto. Pero claro, ahora el tema de la misión espacial va a ser una misión bastante sencilla, es una misión privada, es una misión suborbital que solamente va a durar minutos, en la cual te lanzan en un cohete con una cápsula en la parte de arriba con 6 personas. Llegamos a los 100 kilómetros a la línea de Kármán, que es internacionalmente reconocida como ya estás fuera en el espacio y te reconocen como un astronauta. Entonces te quedas de afuera en gravedad cero unos minutos, alrededor de 15 minutos. Te dan la oportunidad de hacer un experimento si gustas y después regresas, entras a la atmósfera y sueltas unos paracaídas y aterrizas. Suena tan simple, pero nada que ver. Ahora, ¿cómo Sí. entrena el cuerpo de un futuro astronauta? ¿Qué cambios físicos estás viendo ahora en esta etapa? Bueno, en mi caso, lo único que ahora en estos meses me recomendaron hasta saber exactamente la fecha de la misión y todo es que mantenga una vida saludable, que me cuide bastante en el tema de la comida, en el tema de la salud, que no haga, trate de no hacer cosas extremas, porque no queremos, digamos, 2 meses para viajar y me rompa un brazo, lo que sea, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, es bastante sencillo y a la última semana antes de la misión es cuando nos concentran a las 6 personas que nos van a enviar y nos dan un entrenamiento de seguridad, de simulador, de emergencias y cosas así que todavía inclusive no sé en este momento. Y listo, es todo, o sea, es bastante sencillo. ¿Conoces ya a estas otras personas que irían en el viaje contigo? No, todavía no, es muy temprano todavía. Es muy temprano. ¿Y tienes tal Sí. vez miedo de no volver igual después del espacio? No me ha pasado por la mente, pienso que sí, gracias a Dios, con todas las cosas que he hecho en mi vida, siempre me he mantenido siendo la misma persona que fui cuando salí del Ecuador a los 18 años, desde cuando era niño. Sigo manteniendo la misma personalidad, la misma sencillez, la misma humildad. Eso no ha cambiado en mí y no tiene por qué cambiar después de ir al espacio. Qué lindo. ¿Qué es lo que más te emociona de ver la Tierra desde afuera? Me emociona mucho porque primero, como te dije, pienso que la primera parte es un deseo cumplido, es una meta cumplida, que es importante. La segunda, obviamente, haber pensado en toda la trayectoria desde que comencé hacia dónde llegué, sin siquiera pensarlo, sin haberlo imaginado. Y tercero, la parte también muy importante es el tema de la inspiración que esto significa para un país entero, para niños, para jóvenes, para toda la gente. Es una motivación de decir, si yo lo logré, todos podemos lograrlo. Sí. Entonces, ese es el pensamiento que tengo. Inspiración, yo diría, no solo para el Ecuador, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, pensaría que sí y esperemos que así sea. Así será. ¿Sabes si te van a dejar llevar algo al espacio? Me permiten llevar un experimento que estoy analizando, que muy probablemente voy a llevar una rosa ecuatoriana y el experimento todavía no podría decirte de qué se trata, pero va a tener que ver con una certificación. eh, sé que son pocos minutos, pero poder analizar el antes y el después, el tema de la hidratación, la exposición a la radiación y algunas cosas más por ahí. Entonces sí quiero llevar un experimento
No, no es que puedas llevar nada más, algo grande, tal vez puedes llevarte una bandera, una nota, no sé, pero nada más que eso, sí, sí, De seguro llevarías esta rosa que comentas, esta rosa ecuatoriana. correcto, eso sí es muy seguro. Sé que hoy lideras además un centro de entrenamiento para pilotos. ¿Qué es lo que primero detectas cuando alguien está listo o no está listo para volar? La manera de yo saber cuando una persona está lista para volar es si mi yo interior dice, ok, le puedes mandar a alguien de tu familia con este piloto. Ahí es cuando sabes que alguien está listo. Pues ya te puedo mandar con mi mamá, te puedo mandar con alguien prestarte mi vida, así. Ahí sabes que él está listo. Como tú lo entrenaste o tienes gente que también los preparan, es como que siempre te hace un cross-check. Está entrenando con este instructor, ok, ¿ya crees que está listo? Ok, déjale que vuele conmigo ahora, o viceversa, para tener una segunda opinión. Entonces, como que ya mides el conocimiento, ves que puede realizar emergencias, o sea, sabe las listas de chequeo, puede reaccionar bien a las emergencias, o sea, te das cuenta, es casi como le estás enseñando a manejar un carro a alguien, ¿no? Entonces, ok, sí, ya estás listo, puedes irte al supermercado a comprar. ¿Qué tipo de piloto te asusta más entrenar? Realmente en tipos de personalidades de gente que existe, a veces sí me ha tocado gente que recién van a comenzar y a veces puede ser también por la emoción. A veces han volado simuladores de vuelo y han leído mucho, entonces dicen, no, yo ya sé esto, déjame, yo me siento, puedo hacerlo. Y no, no es así. El sentarse en la cabina de avión es algo muy diferente a estar en un simulador, entonces a veces tienen mucha eh, confianza al principio y eso a veces no puede ser bueno porque puede desembocar en accidentes o cosas así. Entonces eso es más bien como que, oye, relájate un poquito, sé un poquito más humilde y comienza desde abajo como el resto y comienza, adquiere el conocimiento, adquiere la práctica. ¿Y has tenido que decirle a alguien esto no es para ti? Sí, sí he tenido que decirle a alguien esto no es para ti en algunas ocasiones. Sí. O a su vez también a veces he llevado a volar a alguien que ha querido ser piloto toda su vida y que el momento en que se subieron en el avión por primera vez dijeron, no, esto no es para mí. Bueno, ya porque les muestras cuál es la realidad. Claro, hay gente que se asusta, o sea, hay gente que toda su vida han querido ser pilotos, han visto eso, han volado simuladores, por lo tanto que se suben en el avión, les da vértigo, se asustan y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Y también me han tocado esos casos. ¿Qué valores intentas transmitir más allá de lo que es la técnica? Siempre yo creo que un piloto debe conservar la humildad. De igual manera, tiene que, por más que ya tengas 50, 100 horas de vuelo, 1000 horas de vuelo, siempre aprendes todos los días. Pilotos de miles de horas de vuelo siempre están aprendiendo algo nuevo, porque cada vuelo es una misión nueva. Entonces, nunca dejar de lado eso. Yo ya lo sé todo, ya tengo tantas horas de vuelo. No, siempre trata de aprender algo nuevo cada que sales a volar, sea en el tema de clima, en el tema de comunicaciones, en el tema del avión, en características del avión, en tus limitaciones, en factores humanos, en seguridad. Hay mucho que aprender. Entonces, eso es lo que siempre trato de transmitirle. Ya te graduaste, ya eres piloto comercial, sigue aprendiendo, sigue leyendo, sigue instruyéndote, sigue volando aviones diferentes. No te quedes solamente volando un solo tipo de avión y después ve a la aerolínea. Que mucha gente lo hace y no lo critico, está bien, pero para mí es como que, al menos en Estados Unidos, es la carrera de llegar a las 1500 horas para ingresar a una aerolínea. Pues Ujú. mucha gente está, pero desesperada por hacer esas 1500 horas. No, no, disfrútalas, vuela, disfruta cada hora de vuelo y te tome 1, 2, 3 años, disfruta esta experiencia. Sí. Como tú dices, no solamente es cuestión de llegar a la cumbre, sino de disfrutar el recorrido, como dicen, ¿no? Correcto, disfruta el recorrido, exactamente, Exacto. esa es la palabra. ¿Piensas que has sacrificado muchísimo por todos estos sueños? Podría decirte que sí, que la carrera, hablando de la carrera de aviación especialmente, es una carrera bastante ingrata, que no te permite a veces tener una familia normal, no te permite dormir todos los días en tu casa. Entonces sí me ha tocado sacrificar un poco la parte personal en eso. ¿Cómo manejas en este momento la presión de ser el primero de un país? Porque ahora eres el primer ecuatoriano en pisar el espacio. ¿Cómo estás manejando esta presión? Tengo la mejor coach. Gaby me ha ayudado bastante con el tema de poder entrenar mi mente, con el tema de los medios, con el tema de poder hablar a multitudes, hablar a un país entero por medio de una cámara.
Entonces, sí ha sido bastante, un poquito de presión porque siempre en mi vida en realidad yo la tenía bastante hermética, bastante cerrada y ahora obligatoriamente he tenido que abrirla. Pero dando gracias a Dios, como te dije, lo está sucediendo poco a poco y de la mejor manera y estoy muy contento de los resultados. Nada como una buena mentora atrás de lo que estás haciendo. Claro que sí. Ajá. ¿A qué le tienes miedo hoy? Bueno, como decía mi madre, miedo solo a Dios al principio, pero claro, siempre tenemos temores, los temores normales de la vida de que si algo sale mal, si a lo mejor no puedo completar una meta, el, el que siento una responsabilidad y un peso enorme sobre mis hombros de poder sacar este proyecto adelante, porque ahora ya está un país entero mirándome. El tema de hacer las cosas bien. Eso creo que es una presión bastante grande y es un poco de temor el que siento ahora por eso. Confiando en Dios y esperemos que estoy seguro que todo va a salir bien, tengo la fe que todo va a salir bien y poder culminar esto para poder seguir con los siguientes pasos. Ahora, cuando el miedo es más fuerte que el sueño, Juan Fernando, ¿qué palabras le dirías a quienes están dudando de dar este primer paso, pero sin importar la edad? Niños, jóvenes, adultos. Está bien tener miedo, somos seres humanos, pero lo importante es eh, luchar con ese miedo, tratar de vencerlo y decir, ok, bueno, si me quedo y no hago algo, lo que sea que uno pueda hacer, una aventura, un emprendimiento, una misión, si no lo hacemos nos vamos a quedar con ese clavo toda la vida. Estuve en esa posición muchas veces cuando entré a estudiar ingeniería aeroespacial, cuando me fui a vivir en el Asia, cuando hice varias cosas y siempre sentí ese medio, pero dije, si no lo hago, alguien más lo va a hacer y me voy a quedar con ese clavo toda mi vida. Pues al final, bueno, hagámoslo. Está bien fallar. Lo importante es volverse a parar y recuperarse y aprender de esos, de la cosa, de lo que haya salido mal, ¿no? Entonces, mucha gente a veces se queda por el tema del miedo. ¿Qué pasa si emprendo? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si... Bueno, averígualo. Y si te va mal, aprende y vuélvete a parar. ¿Qué mensaje le darías a todos esos jóvenes que te están viendo en este momento? Les diría que piensen que todo es posible si lo haces con esfuerzo, con sacrificio, si te mantienes centrado en la meta, si lo haces de la manera correcta, siempre por el camino derecho, como se dice, y lo haces con humildad y con mucha perseverancia, todo es posible. Mil gracias, Juan Fernando. Hoy hablamos de lo que pasa cuando un niño, un joven que mira al cielo, no deja que nadie le diga que ese sueño es demasiado grande. Gracias, Juan Fernando, por demostrarnos que desde Ecuador también se puede tocar el espacio. Gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación y siempre estamos aquí dispuestos a cualquier momento que necesites. Podemos hacer otro video y sí, siempre dispuesto a colaborar contigo, con la niñez, con la juventud, con un país, con todo. Muchas gracias y por supuesto queda pendiente la parte 2, el retorno. Excelente, sí, muchas gracias por la invitación y espero también algún día estar por Nueva York y bueno, hacer esta reunión en persona. Sí, por favor, muchísimas gracias, Juan Fernando. Bienvenido. Solo un textito y ya está. Excelente, muchas gracias, Carolina, que tengas Listo. un excelente día. Igual. Cuídate.